La jurisdicción indígena en Ecuador está reconocida por la Constitución de 2008, que establece al país como un Estado plurinacional e intercultural. Según el artículo 171, las comunidades indígenas pueden ejercer justicia dentro de sus territorios conforme a sus costumbres, siempre que respeten la Constitución de los derechos humanos. Este sistema se basa en la resolución comunitaria de conflictos, priorizando la reparación y la reconciliación. Aparte de su autonomía, enfrenta desafíos como los conflictos de competencia con la justicia ordinaria, la necesidad de respetar los derechos humanos y la falta de una regulación clara para coordinar ambas jurisdicciones. Las sanciones de los indígenas en Ecuador. Comunidades como los Quichua en Otavalo y los Shuar en Morona, Santiago, aplican sanciones basadas en sus tradiciones, como trabajos comunitarios o rituales simbólicos. La Corte Constitucional ha emitido sentencia para armonizar los sistemas de justicia buscando un equilibrio entre los consuetudinarios y lo estatal. Las sanciones de la jurisdicción indígena en Ecuador son un pilar esencial del reconocimiento de los derechos colectivos y del pluralismo jurídico, pero requieren un marco de diálogo intercultural continuo para evitar conflictos y garantizar el respeto mutuo entre los sistemas de justicia. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la jurisdicción indígena, la recopilación de sus ejemplos en las resoluciones en el marco de la competencia. La jurisdicción indígena se respalda por el artículo 171 de la Constitución ecuatoriana. Esta garantiza a las comunidades indígenas el derecho a ejercer funciones jurisdiccionales que se basan en sus tradiciones ancestrales. Los ejemplos de las comunidades y sus resoluciones son la comunidad de Totoras. La resolución, en un caso de violación, los padres del menor afectado solicitarán la intervención de las autoridades indígenas. Los principios que se aplican aquí son el ama y luya, que son el no mentir, y el ranti ranti, la reciprocidad. En la comunidad guaraní, la resolución en casos de conflictos relacionados con la tierra fueron que la comunidad guaraní ha declarado ciertos territorios como patrimonios inalienables, prohibiendo actividades extractivas como la minería. Los principios que se aplicaron aquí se basan en la protección del territorio y el respeto por los derechos colectivos. En la comunidad quichua tenemos que la resolución en situaciones de violencia intrafamiliar, las autoridades indígenas han resuelto conflictos mediante mediaciones comunitarias que incluyen a todos los miembros afectados. Los principios aplicados aquí fueron el amashua, que es el no robar, que promueve el enfoque restaurativo y no pulativo. Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, dentro de sus sistemas jurídicos indígenas, comparten el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero varían en su integración con el sistema estatal y en el grado de formalización. Ecuador, en la Constitución del 2008, reconoce un Estado plurinacional y los derechos colectivos a los pueblos indígenas. Su justicia indígena es formalmente reconocida, pero debe respetar los derechos humanos establecidos en la Constitución. Su autonomía, los pueblos indígenas pueden ejercer justicia dentro de sus comunidades, pero con ciertos límites. En Perú, la Constitución de 1993 reconoce los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la autonomía y tierras. Su justicia indígena es complementaria al sistema judicial estatal, permitiendo resolver disputas internas según normas tradicionales. Derechos territoriales, protección de los territorios indígenas y consulta previa para proyectos en tierras indígenas. En Bolivia, en la Constitución del 2009, el país es un Estado plurinacional con autonomía y derechos colectivos para los pueblos indígenas. Su justicia indígena es plenamente reconocida y coexiste en la justicia estatal, resolviendo conflictos dentro de las comunidades. Y su autonomía, los pueblos indígenas tienen control sobre sus territorios y normas tradicionales. En cambio, en Chile, en su reforma constitucional del 2022, reconoce los derechos de los pueblos indígenas, pero la justicia indígena no está formalmente integrada en el sistema jurídico estatal. Su autonomía es limitada, especialmente en términos de territorio y autodeterminación, y derechos territoriales tienen un enfoque limitado, especialmente en la región de la Araucanía. La relación entre la jurisdicción y los derechos humanos.
En el reconocimiento constitucional en Ecuador y Bolivia, la justicia indígena está reconocida constitucionalmente, pero esta debe respetar los derechos humanos. Eso implica que, aunque las comunidades puedan resolver problemas y disputas internamente, sus decisiones no pueden violar derechos como la igualdad ante la ley y la integridad física. Las tensiones surgen cuando las prácticas tradicionales como los castigos corporales o normas discriminatorias hacia las mujeres contravienen los principios de no discriminación y protección establecidos en los tratados internacionales. Además, el acceso al debido proceso de algunas comunidades pueden ser limitados. Los tratados internacionales, como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, reconocen la autonomía de la judicial indígena, pero también exigen que sea compatible con los derechos humanos universales, protegiendo así los derechos de las personas dentro de las comunidades. En el sistema judicial estatal, si la justicia indígena viola los derechos humanos, el sistema judicial estatal actúa como último garante de la protección de esos derechos, permitiendo un control judicial sobre las decisiones indígenas. La jurisdicción indígena debe ser respetuosa de los derechos humanos, equilibrando la autonomía cultural con la protección de los derechos fundamentales. Aunque países como Ecuador y Bolivia han logrado avances en este sentido, aún persisten desafíos prácticos para lograr una coexistencia armónica entre ambos sistemas. La jurisdicción indígena es un sistema de normas y prácticas que rige dentro de las comunidades indígenas y está basado en sus propias tradiciones, costumbres y principios. En muchos países, incluyendo Ecuador, se reconoce y protege la jurisdicción de indígena dentro del marco de la Constitución de los Derechos Internacionales. Plantea desafíos y requiere un análisis cuidadoso para asegurarse de que se representen los derechos humanos dentro del análisis en este sistema. El reconocimiento constitucional de la jurisdicción indígena, como es en Ecuador, la Constitución reconoce la jurisdicción como parte del pluralismo jurídico, que significa que las comunidades indígenas tienen derecho a resolver sus propios conflictos internos mediante sus propias normas y prácticas. Limitaciones y garantías de los derechos humanos. Los pueblos indígenas tienen derecho a ejercer su jurisdicción de acuerdo con sus normas y costumbres. Esto no significa que puedan hacerlo en restricciones, ya que los derechos humanos universales deben prevalecer y en situaciones donde las prácticas indígenas entren en conflicto con derechos fundamentales. El principio de la no contradicción con los derechos humanos. El principio de la no contradicción sostiene que las normas de los pueblos indígenas no deben contradecir los principios fundamentales de los derechos humanos. En contratos internacionales en los que la Constitución del país, esto implica que aunque los pueblos indígenas tienen derecho a aplicar su propio sistema de justicia, pues cualquier práctica que vulnere derechos humanos básicos debe ser revisada y modificada. Desafíos y perspectivas. Uno de los principales desafíos es la armonización de los sistemas legales nacionales con las jurisdicciones indígenas, sin que esto implique una imposición de valores ajenos a las comunidades indígenas. Los casos judiciales relevantes, en la práctica ha habido casos donde el sistema de justicia indígena entra en conflicto con los derechos humanos. Por ejemplo, el caso de la pena de muerte indígena, pues en algunos casos específicos, como el ajustamiento de personas acusadas de crímenes graves según las costumbres locales, pues han sido uno de los puntos más de fricción, ya que la pena de muerte está prohibida en los tratados internacionales y en la constitución de muchos países. La jurisdicción indígena en el Ecuador. Conclusión. Representa un hito en los reconocimientos de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas y un avance significativo en la construcción de un Estado plurinacional. Al reconocer y representar sus sistemas normativos propios, el país ha dado un espacio muy importante hacia la justicia social,
y la interculturalidad. La jurisdicción indígena también es un logro histórico. Sin embargo, es necesario seguir trabajando para poder superar los desafíos existentes y poder garantizar el pleno ejercicio de este derecho.